Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros otro candado de combinación, candado de diales, aquí lo tenéis. En este caso es un lince de 30, creo que son 30 milímetros. No llega, 28 milímetros. Es un candado que tengo desde hace bastante tiempo y que tiene un comportamiento un poco extraño, me resulta interesante, no es difícil de decodificar, aunque su comportamiento errático hay veces que me despista bastante. Pero antes de entrar con este candado, quiero resolver una duda que me plantean bastante en los comentarios. La gente me pregunta a ver si todos los candados tienen puertas falsas, a ver si todos tienen puertas falsas cada dos números. No, cada candado puede ser diferente. Es común que existan puertas falsas y que estén situadas cada dos números. Un número tiene puerta falsa, el siguiente no, el siguiente sí, pero hay candados que no tienen puertas falsas, como este que tenemos aquí. Este es un candado chino muy sencillo, como podéis ver aquí, de 3 diales, puede ser de 4, es igual. Esta sería su combinación y no tiene puertas falsas. Lo que sucede con estos candados es que son tan sencillos de decodificar que los había obviado en los tutoriales por su sencillez, no tienen ningún misterio y ningún interés para mí. La decodificación consistiría únicamente, en el caso de que fuesen de arco, en estirar del arco, y en el caso como este, que es de pulsador, en presionar el pulsador a la vez que se giran las ruedas, y llegaremos rápidamente y de manera sencilla al número correcto. Podemos hacer una prueba con este. Como veis, 000 es la combinación correcta, se abre el arco. Lo que vamos a hacer va a ser presionar el eje aquí, cambiar la codificación. Vamos a ver, lo de menos es la codificación que quede. Vais a ver que es muy sencillo. Ahí se abre, ahí yo creo que estaba. Bueno, la cambiamos, es lo de menos. Es tan sencillo de codificarlo que es lo de menos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser presionar el arco y girar la rueda. Va a llegar un momento en el que vamos a tener un cambio de sensación, algo diferente. Estoy haciendo mucha tensión. Si no funciona con una, probablemente es porque no están situados todos en un número. Fijaros, aquí es este número el que girando da una sensación diferente. Cuando llegamos al 8 vais a ver cómo se queda suelto, va más deprisa. Vamos a ver aquí, vamos girando muy duro porque estoy haciendo mucha tensión, y aquí al llegar al 4 se nota que se queda suelto y entra un poco el pulsador. Y ahora vamos con el último número. Es más incómodo por el tamaño del candado, ahí está. Al llegar al 9 ha abierto. Si fuese un candado de arco sería tan sencillo como estirar y girar cada una de las ruedas. Llegaríamos a un punto en el que se queda más floja, y ese sería el número y abren muy rápidamente. Es por eso que no había sacado ninguno en el canal. Sí que los hay, son muy abundantes, son nefastos, no se deberían utilizar nunca, pero existen. Bueno, vamos ahora ya con este lince. Este lince es diferente. Hay veces que da la sensación de que no tiene puertas falsas, pero hay otras veces que sí. Yo creo que hay algunas ruedas que tienen puertas falsas y algunas no. Yo creo que esta cuarta no tiene puertas falsas, pero yo creo que la primera, por ejemplo, sí que las tiene. Entonces es una decodificación interesante. Voy a sacar otro candado para poder estirar del arco. El método que voy a seguir va a ser el método básico, ir testeando rueda a rueda. Es el que más me gusta, para mí es el más divertido. Utilizo este otro candado para poder estirar del arco cómodamente. Este arco es muy pequeño y ni siquiera me cabe el dedo. La codificación actual es 000, aquí lo podéis ver, abre y cierra. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar esta codificación y vamos a intentar decodificarlo. Vamos allá. Ponemos así. Este no tiene muelle, con lo que es muy cómodo. Metemos el arco y ahora cambiamos todos los números, los giramos. Y ahora vemos que cada una de las ruedas está en un número, porque si se queda entre dos números se puede bloquear el mecanismo. Ahí está.
Vamos a ver si me deja sacar el arco. No, eso es porque no están todas en un número exacto. Ahí, ahí. Vamos a ver, ahora sí, me deja sacarlo. Cerramos y movemos todas para ocultar la nueva codificación. Ya está, tiene una codificación diferente. Vamos a ver si somos capaces de hallarla. Vamos a utilizar este otro candado para estirar más cómodamente. Podéis utilizar un candado, un mosquetón, cualquier cosa. Ahí está, lo sujeto en la mano más cómodamente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir moviendo las ruedas para ver qué sensación da. Fijaros, ahora esta no pide nada. Esta está bastante dura y ha caído en una puerta. Esta está bastante dura y ha caído en una puerta. Y esta... Fijaros, ahora esta ha caído aquí aparentemente en una puerta, aunque normalmente no parece tener... Bueno, puede ser ese el número verdadero. Ahora esta también ha caído en una puerta y si os habéis fijado ha salido el arco hacia afuera, ha hecho clac y se ha movido hacia afuera. Si no tuviese puertas falsas ya tendría que estar abierto, no está abierto. Es por eso que me desconcierta. Vamos a probar por ejemplo esta rueda, la cuarta. Le empezamos a dar vuelta y aparentemente no tiene puertas falsas, ¿veis? Vuelve a parar en el mismo sitio, en este caso es el número 1. Esta otra, vamos a ver. Esta se queda muy atascada, he tenido que meter el arco, pero ¿veis? Ahora ha caído 2 números aproximadamente más allá en otra puerta. Ahí ha vuelto a caer en otra puerta. Yo creo que sí que tienen algunas de ellas puertas falsas. Quizás sea esta la puerta verdadera. Esta definitivamente no lo es. Vamos a ver, no quiero mover. Se mueven fácilmente una rueda al girar otra. Estoy moviendo una al girar otra. Eso es un problema. No sé si esta era esa. Vamos a ver, vamos a seguir girando. Ahí ha caído claramente en una puerta. Ahí al moverla ha vuelto a salir el arco un poquito más. Ahí tenemos, pueden ser estos los números. Y esta es la que peor se mueve. Voy a meter el arco, ahí está. Y ahora caen en una puerta los 2 números. Esta definitivamente tiene puertas falsas, ahí está. Al avanzar, pero incluso no sé si era ahí cada 2. Fijaros, 7711, esa es la codificación que habíamos colocado sin mirar. Un candado que, como os digo, no he visto otro que tenga puertas falsas en unas ruedas y en otras no. Quizás sea la forma del mecanismo o esté ya deteriorado, tiene años y le hemos metido mucha caña decodificándolo. Puede ser eso, pero tiene un comportamiento muy llamativo que quería mostraros. Este lince Spain, aquí lo tenéis, de 4 diales, muy divertido de decodificar. Y espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.